Buen día a todos. Mi nombre es Enrique Méndez y yo soy el Territory Account Manager para México por parte del Gotron. El día de hoy vamos a hablar de cómo a través de la ergonomía podemos contribuir con espacios de trabajo saludables y productivos para el área de salud. La imagen que ven actualmente creo que es de todos conocida. Me parece que una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la pandemia que estamos viviendo actualmente es que el personal de salud simplemente es insustituible. No hay manera de que una máquina, de que un software realice las acciones que los cuidadores de salud toman con los pacientes. Esta imagen que ustedes ven nos denota algo, el cansancio, el agotamiento que el personal médico está teniendo actualmente. Me parece que, como bien lo han dicho, son unos héroes que nos han permitido salvar muchas vidas. Y estas imágenes dan fe de la cantidad de esfuerzo que el personal médico realiza. Cómo nosotros, desde la tecnología, podemos contribuir a que el personal médico no sienta este agotamiento de una manera tan grande como lo tiene actualmente. Esta imagen que ustedes están viendo, me parece que todos estarán de acuerdo que nos permite ver que de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la pandemia que estamos viviendo, es que el personal médico es simplemente insustituible. Todos hemos visto escenas, hemos conocido casos de gran esfuerzo por parte del personal médico, donde con tal de salvar vidas, ellos han renunciado a su vida propia, han dejado familias, se han aislado de su propia familia para evitar un contagio y que han permanecido grandes jornadas de trabajo con tal de salvar una vida. Esas imágenes que ustedes ven simplemente es una muestra de lo dramático que puede llegar a ser esta situación. Y también nos dice el gran compromiso que el área médica tiene por atender a sus pacientes. Se dice que son los héroes de esta gran pandemia
y creo que todos estamos de acuerdo que así es. Entonces, es algo que venimos acarreando desde hace año y medio y nos preguntamos, ¿cómo podemos contribuir para que este personal médico de alguna manera alivie esta situación, que se sienta un poco más cómodo trabajando en ello? Yo les quiero compartir algunas informaciones sobre la manera de cómo trabaja este tipo de personal. Entonces, por ejemplo, para el área de enfermería, las enfermeras dedican gran parte de su trabajo, de su jornada laboral, en atender a los pacientes, pero también tienen que realizar la documentación de lo que han realizado. Entonces, una enfermera puede dedicar aproximadamente el 35% de su jornada laboral en documentar lo que ya le hizo al paciente. Algunas de ellas dedican tiempo después de su jornada laboral simplemente en realizar la documentación de lo que ya hicieron. Entonces, ese es un factor que permite o que manifiesta el agotamiento de este personal. La otra es la forma de trabajar. Muchas enfermeras han manifestado dolores de espalda, como pueden ustedes ver ahí, un 52%, dolores de cuello, un 33%, y agotamiento, el 38% de ellos. Todos estos son estadísticas que ha realizado áreas de Estados Unidos que se dedican a eso, a realizar una estadística, y muchos de ellos estos números son previo a la pandemia. Como se podrán imaginar, con la pandemia estos números se fueron todavía más para arriba, ¿no? Entonces, esas son en cuanto a las condiciones de trabajo. La otra parte del personal de enfermería ha manifestado que para realizar la captura, la documentación de lo que ya hizo, de repente no tienen estaciones de trabajo adecuadas. A lo mejor tienen que tomar una postura prolongada, incómoda, que eso también contribuye al agotamiento, y casi la mitad de las enfermeras, el 49%, ha sentido un nivel de incomodidad en la manera como tiene que ingresar los datos de lo que ya realizó. Entonces, esa es una de las condiciones. Eso es en cuanto al personal de enfermería. Ahora, otra parte, los radiólogos. Las cuestiones ergonómicas que tiene un radiólogo básicamente son las mismas que, por ejemplo, una persona que trabaja con una computadora, pero hay un punto de diferente: la presión. Si nosotros tomamos en cuenta que un radiólogo, del diagnóstico que haga de esas imágenes, depende una vida, y cuántos diagnósticos tiene que hacer al día, ustedes se pueden imaginar cuál es la presión que tiene un radiólogo para definir o dar un diagnóstico adecuado. Entonces, además de las cuestiones ergonómicas, también se suma la presión de ese personal médico para poder realizar su actividad de una manera segura y de una manera acertada. En sí, las condiciones de ergonomía del personal de radiología serían las mismas de una persona que trabaja con una computadora. Ahorita vamos a ver cuáles son. Pero a ello se le agrega un factor, que es la presión. Ustedes se pueden imaginar un radiólogo, cuántos diagnósticos tiene que realizar al día de pacientes que pueden llegar a estar graves y que, dependiendo del diagnóstico que haga a través de esas imágenes, puede salvar la vida o no de una persona. Entonces, esa es gran parte el problema o la presión que tienen los radiólogos. Y si no les proporcionamos una estación de trabajo ergonómicamente adecuada, ustedes se imaginarán que, además de la presión, pues también contribuimos con la incomodidad de este personal. Entonces, es importante también proporcionarles unas estaciones de trabajo ergonómicas. Muchas enfermeras que ya tienen años trabajando en esto, pues han contribuido a ver cómo se puede mejorar la forma de operar, y ellas mismas han manifestado que al tener teclados ajustables, pantallas ajustables a la altura de cada personal, pues se pueden liberar dolores de muñecas, dolores de cuello, dolores de espalda, y eso contribuye justamente a una mejor operación por parte de este personal. Las enfermeras jóvenes, millennials, por decirlo de alguna manera,
pues también ya tienen sus contribuciones hacia estos conceptos. Y lo que han dicho es que la calidad de la atención de los pacientes va en función de la comodidad que ellos tengan para realizar su trabajo. Entonces, los hospitales están obligados a proporcionarle al personal médico las herramientas necesarias para que desarrollen su trabajo de una manera más adecuada. Enfermeras que ya tienen ciertos años de trabajo, pues han contribuido con nosotros al manifestar que cuando se les proporcionan elementos ajustables para los teclados, para el monitor, pues se pueden disminuir los dolores de muñeca, los dolores de espalda, los dolores de cuello. Entonces, el poderles entregar una estación de trabajo que se ajuste a la persona, es decir, que sea ergonómica, bueno, pues puede contribuir a disminuir esa parte de incomodidad que tiene alguna de esas enfermeras. Y la otra, recientemente, pues las enfermeras jóvenes, por decirlo de alguna manera, las millennials, han indicado que la calidad de la atención hacia los pacientes, pues también depende de la forma en que ellos trabajan. Su calidad hacia los pacientes está influenciado por la tecnología que ellas utilicen para desarrollar su actividad. Entonces, las organizaciones sanitarias están o tienen la responsabilidad de proporcionar los elementos de trabajo necesarios pues para que este personal de alguna manera se sienta más cómodo realizando su trabajo y que pueda tener elementos productivos en su actividad. Hablemos de dos factores ergonómicos que nos definen cómo crear un espacio de trabajo saludable y productivo. El número uno es la postura. Yo les quiero pedir a ustedes que están viendo esta presentación, se analicen. ¿Cuántos de ustedes están viendo la presentación en una laptop? Y tienen su laptop en un escritorio o en una mesa. ¿Se están dando cuenta que ustedes para ver esta presentación tienen su cabeza inclinada hacia abajo viendo la pantalla de la laptop? Bueno, ese es un factor que a largo plazo puede ser motivo de una lesión musculoesquelética. Y les voy a decir por qué. Si yo les pidiera que sostuvieran una taza de café por 1 minuto, tal vez ustedes no sentirían ninguna molestia. Pero si yo les pidiera que sostuvieran esa misma taza de café por 10 minutos, pues igual y ya puede llegar a ser incómodo o puede empezar a sentir algo de dolor. Pero si yo les pido que esa misma taza de café la mantengan en esa misma posición por más de 1 hora, casi estoy seguro que la gran mayoría de personas comenzaría a sentir incomodidad y dolor en ese brazo. Bueno, pues lo mismo pasa con la cabeza cuando la tenemos inclinada. Cuando nosotros tenemos que inclinar la cabeza para poder ver la pantalla de la computadora, lo que está haciendo es hacer trabajar a los músculos del cuello y músculos de la espalda. Entonces, si mantenemos esa posición, que sería una posición ergonómicamente inadecuada, pues vamos a empezar con ese tipo de problemas. Dolores de cuello, dolores de espalda. Y el problema es que las lesiones musculoesqueléticas dependen mucho de la repetición. Si nosotros trabajamos todo el día en esa posición, pues a la larga podemos tener un problema de ese tipo, una lesión mucho más severa. Entonces, ¿cómo podemos promover un espacio de trabajo productivo y saludable? Bueno, la postura es importante. ¿Cómo debe ser la postura enfrente de una estación de trabajo? Número uno, la altura del monitor. Ese es gran importante. La altura del monitor, la parte superior del monitor, debe ser la misma altura de los ojos de la persona. Eso va a permitir que no tengamos que inclinar la cabeza y que el peso de la cabeza descanse justo en la columna vertebral. O sea, ahí ya no estamos haciendo que ningún músculo del cuello o de la espalda sostenga la cabeza, sino va a ser una cabeza que esté sostenida por la columna vertebral. Número 2, la parte de la silla, el respaldo, nos debe de permitir tener una posición relajada, con los hombros abiertos, y la altura de la silla debe ser tal cual que nos permita
que los pies descansen perfectamente sobre el piso, que las rodillas estén aproximadamente a 90 grados, y con esto vamos a sentir mucha comodidad en la estación de trabajo. Ustedes pueden ver ahí las dos imágenes que les estoy mostrando, y definitivamente me parece que la primera persona del lado izquierdo, pues no es un espacio de trabajo adecuado y productivo, se ve forzado. La persona del lado derecho, bueno, ustedes pueden ver que está mucho más cómodo trabajando y eso le permite desarrollar una mejor acción. Una cuestión que es muy importante es, al mantener una postura adecuada, se mejora la concentración de la persona. Y entonces podemos trabajar mucho más rápido en actividades que requieren de una gran concentración por parte de nosotros. Entonces, ese es el punto número 1 para la creación de espacios de trabajo productivos. La postura, que es muy importante. El movimiento. Es importante imprimir movimiento en nuestras actividades diarias. ¿Por qué? Si nosotros trabajamos mucho tiempo frente a una computadora, prácticamente sin movernos, nosotros no nos damos cuenta, pero lo que sucede es que el ritmo cardíaco comienza a disminuir. Al disminuir nuestro ritmo cardíaco, también comienza a disminuir nuestra quema de calorías. Y entonces eso provoca, al final de cuentas, que podamos desarrollar algún problema de obesidad. Con las enfermedades asociadas que pueden venir con ellos, como diabetes y otro tipo de situaciones, pero esa es una de las consecuencias. Entonces, la recomendación número 2 para la creación de espacios saludables y productivos es imprimir movimiento en nuestras actividades diarias. Pero la pregunta es, y seguramente se la están haciendo algunos de ustedes ahora, es ¿cómo puedo imprimir movimiento si mi trabajo es estar frente a una computadora? Bueno, pues tenemos justamente los convertidores de escritorio o las estaciones de trabajo ergonómicas que lo que nos permiten es trabajar sentado y de pie. La recomendación ergonómica es que por cada 30 minutos que trabajemos sentado, trabajemos otros 30 minutos de pie. Eso va a mejorar muchas de las situaciones como son los dolores de espalda, la hinchazón de las piernas, porque mejoramos la circulación hacia todo el cuerpo al estar alternando estas formas de trabajo sentados y de pie. Entonces, esas son las recomendaciones ergonómicas. Bueno, Ergotron tiene una línea, una vertical de productos que se refieren justamente al área de salud. El principal producto que nosotros manejamos pues, son los carros médicos para diferentes aplicaciones y las tenemos divididas en dos grandes familias. Una es la StyleView y la otra es CareFit. Estas familias van desde, como ustedes lo pueden ver, del lado izquierdo, desde algo muy sencillo hasta el otro lado, aplicaciones muy completas como puede ser la telemedicina. Entonces, para darles una idea de cuál es la oferta que nosotros llevamos al mercado, todas estas estaciones, todos estos carritos tienen de lo que acabamos de hablar. Mejorar la postura e imprimir movimiento en las actividades diarias del personal médico para que puedan tener un mejor trabajo, un mejor desempeño. Entonces, por ejemplo, en la línea CareFit, tenemos desde el carrito que es simplemente una superficie para una laptop hasta recintos empotrables en pared que se colocan ya sea en el cuarto de cada paciente o en las estaciones de enfermería que se tienen en los hospitales, pasando por una diversidad de aplicaciones como pueden ser carros para aplicación de medicamento, carro para registro médico electrónico. Entonces, eso lo tiene la línea CareFit. Vamos a ver un poquito más de ello. La línea CareFit es, digamos, como la línea premium de nuestros aplicativos y pueden ver ahí que desde un carro simple para una laptop, donde en la laptop se realiza el registro médico, hasta un recinto que se coloca al lado de la cama de los pacientes, donde las enfermeras llegan y todo lo que le hagan al paciente en ese momento se registra. Hablábamos que gran parte del tiempo de una enfermera se puede gastar en documentar lo que está haciendo. Bueno, si nosotros tenemos los elementos necesarios, manejamos el registro médico electrónico y tenemos las aplicaciones como son las lectoras de código de barras,
En ese mismo momento se puede registrar lo que se le está haciendo al paciente, en la estación de trabajo que está al lado del paciente. Entonces ya sea aplicar un medicamento, definir un estudio que se tenga que realizar, cualquier acción que nosotros hagamos con el paciente, en ese mismo momento queda registrado. La otra pues son los carritos que nos permiten ir. Una cosa que es importante en los carros médicos pues, es la autonomía. No tendría sentido tener un carrito médico que todo el tiempo tenga que estar conectado a una toma eléctrica para que funcione. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, los sistemas de respaldo de baterías en un carro médico es muy importante, porque eso es lo que nos va a permitir dar la funcionalidad de ese carro médico para que el personal, ya sea médico o de enfermería, pues realice sus actividades mucho más productivas y en el momento quede registrado. Tenemos varias opciones desde baterías fijas que van en la parte baja de los carritos hasta baterías en forma de cartuchos intercambiables. Entonces, de tal forma que si estamos utilizando un cartucho y se comienza a agotar la batería, simplemente lo intercambiamos por otro que esté cargado al full y ese que retiramos, ponerlo en la estación de trabajo. Pues eso nos va a permitir tener una gran autonomía de este tipo de carritos. Ese tipo de batería a base de cartuchos, nosotros le llamamos que es la LifeKinex. Además, este tipo de batería viene con un software que nos permite, además de conocer cuál es el nivel de baterías de todos los carritos que anden por ahí en el hospital, saber de qué manera los estamos explotando. Evidentemente, lo que nosotros queremos es que todos los carritos que tengamos en el hospital se exploten al 100%, pues esto es lo que nos permite ese software, ¿no? Ir viendo qué tanto estamos explotando cada uno de los carritos. Entonces, la otra línea de dispositivos, carros médicos, es la línea StyleView. Esta línea es más versátil, tiene muchos más accesorios y nos permite configurar las aplicaciones para diferentes objetivos. Entonces, por ejemplo, una de las características de esta línea es tenemos muchas opciones de estaciones de trabajo empotrables en pared. Desde las más sencillas, que pueden ser para un pasillo, donde saliendo del cuarto del paciente la enfermera tenga que registrar un estudio o un medicamento que se le tiene que aplicar, hasta algo muy completo como es una estación de telemedicina, donde a través de estos brazos podemos colocar cámaras y podemos colocar elementos de diagnóstico para que el médico pueda hacer el diagnóstico de un paciente de manera remota. De igual forma tenemos recintos que son empotrables en pared y que se colocan al lado de las camas de cada paciente, y lo que permite es, en el momento que una enfermera realiza alguna acción con el paciente, ya sea aplicar un medicamento, definir un estudio que se le va a hacer, en ese mismo momento queda registrado la acción y nos evitamos el doble trabajo de documentación que una enfermera puede tener que realizar. Entonces, estamos volviendo más eficientes el trabajo de ese personal. La línea StyleView, su característica es que tiene muchos accesorios. Nosotros podemos colocar desde canastillas, desde cajones, desde recintos para expedientes de papel, agregar monitores adicionales para el diagnóstico. Entonces, realmente el límite es la imaginación de la persona que necesite una aplicación, porque la podemos diseñar. Entonces, por simplemente darles un ejemplo, como les decía yo, la línea StyleView tiene gran capacidad de configuración. Carros para medicación. Podemos configurar hasta 5 líneas de cajones y podemos poner en cada línea 3 cajones, 3 divisiones. Todos los cajones hasta la línea 3 están controladas por un PIN. Es decir, el acceso a esos medicamentos puede estar controlado por un password, para que no cualquiera pueda accesar a ese tipo de medicamento. Entonces, y todo eso va a reportar a un software, en qué persona, con qué PIN, abrió qué cajón y qué tomó. Y evidentemente, al tener ese registro en el momento que se aplica el medicamento al paciente, pues ya queda registrado en el expediente médico electrónico. Ya no hay que hacer un doble trabajo de documentación. Entonces, eso simplemente por darles una idea. Y por ejemplo, podemos ver aquí los carros de medicación. ¿Cuántos cajones para medicamentos se puedan instalar? Realmente es los que se necesiten. Hasta 5 líneas de cajones, cada línea dividida en 3. Lo importante aquí es que para accesar a los medicamentos que se tienen en los cajones de las primeras 3 líneas, su acceso es a través de un PIN, de un password.
de tal manera que nosotros podemos conocer qué personal, con qué PIN abrió X cajón para tomar un medicamento. Y de esa forma también ir llevando el registro de los medicamentos que se aplican a cada paciente de manera inmediata. Entonces es altamente configurable. Ahora, es tan versátil la línea StyleView que podemos tener, por ejemplo, carro de registro médico electrónico, donde se va poniendo el ingreso, los datos del paciente, los estudios que se le han realizado, etc. Podemos tener carros de flebotomía, toma de muestras, donde ande el carrito tomando muestras de los pacientes, o por ejemplo vacunación. Ustedes no sé si se enteraron que en Estados Unidos algunos centros comerciales y estacionamientos de estadios deportivos se convirtieron en centros de vacunación, donde llegaba la persona en su automóvil, se registraba, se vacunaba y ahí mismo salía ya con la vacuna. Bueno, muchos de esos centros de vacunación se convirtieron utilizando carritos médicos de Ergotron para vacunación. Entonces, esa parte fue un éxito por parte de Ergotron para estos centros de vacunación. Y un ejemplo más, por ejemplo, son los carros médicos para toma de temperatura infrarroja. Entonces, en los lugares donde el acceso es de alto tráfico, donde es difícil estar tomando la temperatura a cada persona con una pistolita, se colocaban estas cámaras donde a través de infrarrojos pues, nos daba la temperatura de manera inmediata de cada persona. Entonces, si se detectaba alguna persona que estuviera fuera de los parámetros adecuados para que se le permitiera el acceso, bueno, pues se podía detener. Esa es otra de las aplicaciones de los carros médicos. Y podemos llegar a tanto como un carro médico para telemedicina, donde coloquemos los instrumentos necesarios para revisar a un paciente, hasta 2 cámaras, tener un instrumento en un sitio, el doctor en otro lugar. Entonces, la telemedicina es algo que en estas épocas de pandemia se desarrolló mucho. Entonces, desde un sitio fijo, un doctor podía revisar pacientes en diferentes comunidades. Y más ahora que los médicos y las personas no querían asistir a lugares donde probablemente hubiera un contagio, bueno, estas aplicaciones de telemedicina pueden ser algo tan sencillo como una teleconsulta a través de una videollamada o una auscultación con instrumentos ya un poquito más especializados de un paciente en específico. Y la otra, las estaciones, como decíamos, de radiología, donde se pueden armar con escritorios que son para trabajar sentado y de pie, e instalándoles un gran número de monitores a través de nuestros brazos para monitor, y de tal forma que les permite un espacio de trabajo más cómodo para el personal de radiología. Esa es la información que nosotros les queremos compartir, cómo contribuimos desde Ergotron a los espacios de trabajo más productivos y más saludables para el personal de salud. La información que ven ahí es el equipo de Ergotron que atiende Latinoamérica. Jessica Linares es nuestra Senior Manager, es la encargada de todo Latinoamérica. Mi compañero Guillermo Urquía, que él es Territory Account para Latinoamérica, excepto México. Tania Edin, que es nuestra Inside Sales, ella está en Minnesota. Y su servidor Enrique Méndez, que yo estoy como Territory Account aquí para México. Esa es la información que les queríamos compartir. Espero que la información les haya sido de utilidad y les agradezco mucho.